Allí tenemos nuestra pregunta de hoy. ¿Cree usted que se ha politizado el proceso de vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura? Recuerda opinar a través de nuestras redes sociales, @ntelemicro5 en Twitter e Instagram y noticias.telemicro en Facebook. Seguimos con más informaciones. Las reacciones no se hicieron esperar tras declarar el embajador de Haití en el país, Hidalbert Pierre, que el tema de la migración ilegal está siendo manipulado mediáticamente. Julia Flores nos amplía. Hidalbert Pierre dijo que las autoridades dominicanas dejaron claro que en la actualidad no existe una migración masiva y que por el contrario lo que hay es una campaña. Muchas veces se publican cosas que no están conformes con la realidad. Un ejemplo muy sencillo, todo el montaje que se ha hecho y la intervención del Ministerio de Defensa. Pero estas declaraciones encontraron el rechazo de diputados dominicanos. Es invasión que hay en el país. Y nosotros como secretario de la Comisión de Frontera estamos llamando a los organismos del Estado. El Estado dominicano ha fracasado en su política de control migratorio. Es que falta una política seria. Sin embargo, esta antropóloga cree que se distorsiona la realidad del tema, al tiempo de lamentar que sectores de poder sientan temor de la migración haitiana y no de la venezolana, cubana, china, entre otras. ¿Por qué aparece en la palestra pública el tema en estos momentos, cuando las otras migraciones no les resultan preocupantes a los sectores que están atacando el tema de la migración ilegal haitiana? Pese a este abanico de reacciones, el presidente Danilo Medina ha rehusado hablar del tema. Julia Flores, Noticias Telemicro. Bien, y los haitianos ilegales burlan a las autoridades dominicanas en Pedernales. Julio Gómez nos completa el informe. El operativo masivo es respaldado por la Dirección de Migración, el Ejército, el CERFRON, el J2 y el DOIF. La burla de los haitianos contra la acción de los organismos de seguridad del Estado obligó a los miembros del CERFRON a reforzar la vigilancia fronteriza, vehicular motorizado y miembros élites uniformados. Además de los 100 ilegales interceptados y devueltos durante el proceso de 1 hora, el CERFRON incautó cervezas Prestige, energizantes, cigarrillo, arroz, clerén, picos, palas, machetes, motocicletas, camionetas, carretillas, leña y otros. Los ilegales, sin embargo, manifestaban frente a los uniformados que volverían a cruzar la frontera para ir a su trabajo, algunos de conuquismo, construcción, amas de casa, entre otros. Unos 115 indocumentados fueron repatriados en las primeras horas de la mañana de este jueves, mientras continúa la redada hasta las 6 de la tarde. Las repatriaciones por disposición del comandante general, supervisado por los generales Díaz Gómez de la 5ª Brigada, Sugar Fuxi Frugis Martínez, director del CESFRON, entre otros oficiales. En la frontera con Pedernales, República Dominicana, Julio Gómez, Noticias Telemicro. Y algunos ciudadanos exigieron al gobierno la deportación de los haitianos que entraron de forma irregular al territorio nacional, además de reforzar la frontera para que no sigan ingresando más indocumentados al país. Manifiestan al gobierno le ha faltado mano firme en su política migratoria. El gobierno, o sea, las autoridades no están pasando por lo que está pasando el pueblo en la calle. Entonces, en ese sentido, por eso que nosotros hacemos un llamado al pueblo a que despierte. Está muy bien por los haitianos que no dejen entrar a nadie en su país sin un documento, pero también nosotros debemos hacer lo mismo y eso es lo que el gobierno no está haciendo. A reclamar, a demandar, a intimar a migración y con migración al Ministerio de Interior y Policía, que es el organismo responsable de la política migratoria y de la política de extranjería en el país, a cumplir con sus leyes. La organización piqueteó la mañana de este jueves frente a la sede de la Dirección General de Migración, donde depositaron un documento. Bueno, y precisamente las autoridades realizaron un amplio operativo en Higüey, donde apresaron a más de 150 haitianos que ingresaron de forma ilegal. Robert Antonio nos amplía. La redada contra los ilegales comenzó a las 5 de la madrugada de este jueves en los principales asentamientos haitianos de Verón, Punta Cana, en la Altagracia.
Muchos de los detenidos dormían, mientras que otros salían a trabajar cuando fueron detenidos por carecer de documentos. Ustedes saben que ese es un importante polo turístico y por tal motivo se está llevando a cabo este operativo de prevención. Según denuncias, muchos haitianos fueron apresados a pesar de estar legales en el país. Está llevando con toda residencia, con todo el carnet. Yo estoy de acuerdo, pero que más o menos que tenían que hacer una investigación. Hay muchas personas que agarraron inocentes, porque no quiere decir tiene papeles porque no puede llevar. Una cantidad de dominicanos también fueron detenidos en el operativo, que las autoridades explicaron busca garantizar seguridad. Me revisan las licencias, documentos, todo, mi camión todo legal y me tienen cogiendo lucha parado. Más de 30 motocicletas fueron incautadas hasta que se presenten las documentaciones. En la redada contra los ilegales participaron la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Dirección General de Migración. En Punta Cana, República Dominicana, Robert Antonio, Noticias Telemicro. Bueno, por su parte, la diputada Karen Ricardo considera que se hace necesario fortalecer los mecanismos de seguridad en la frontera para evitar el trasiego de personas. Sostuvo que el país no puede solo con la carga que representa la migración haitiana. De hecho, hoy nos reunimos con una comisión importante de legisladores haitianos porque ellos están conscientes de que también estamos deportando a los ilegales y saben que esa es lo que tenemos que asumir. O sea, como país no podemos cargar más de lo que tenemos que cargar y el que está aquí tiene que venir con una justificación. Igual el que dominicano que va a otro país, pues le invitamos también a que pase por su consulado, por su embajada y que trate de tener sus documentos. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Acuario Nacional, donde la Fundación Fiel realizó el campamento Educar en Valores 2017. Y pareciera que la preocupación por el tema haitiano está desbordada y está desenfrenada. Hoy escuchamos al embajador de Haití en República Dominicana asegurar que este problema se está tratando desde el punto de vista mediático, más que desde otro factor. Para aclararnos este y otros puntos, se encuentra con nosotros el profesor Pastor de la Rosa, sociólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Hay migración desenfrenada de haitianos hacia República Dominicana? Hay migración, como lo ha habido siempre, de acuerdo a la realidad socioeconómica de ambos países. ¿Piensa que sí es verdad, que hay un manejo mediático del tema hoy en día? Hay una utilización más que mediático-político, interesado por parte del gobierno de turno. ¿Qué tipo de interés? O desviar totalmente la atención hacia ese tema que es sensible, siempre lo ha sido, y preocupante, podríamos decir, para la población dominicana. Y el gobierno ahora lo utiliza para quitarse de encima la presión social del movimiento verde que demanda cese a la impunidad y a la corrupción. Ahora, los alegatos de los problemas que trae la presencia, problemas o no problemas, la realidad que presenta el tener haitianos de manera ilegal en el país, ¿cómo lo podemos calificar? Yo no diría que ilegal, sino, inclusive ya por los derechos humanos, nadie es ilegal en el mundo, sino una situación de irregularidad, falta de papeles, pero que no ocurre tampoco... Bueno, pero eso no es estar ilegal en un país. No, ningún ser humano es ilegal en el planeta Tierra. Por solamente ese ser humano no corresponde estar en el planeta. Ahora, se regulariza en términos de las leyes nacionales y las leyes internacionales. Lo que ocurre es que el fenómeno está... en un momento dado aumenta o disminuye de acuerdo a los intereses también de los gobiernos. Y hay muchos beneficiarios con este tema migratorio. ¿Qué tipo de beneficios? O el sector privado, que está en la construcción, que está en la zona agrícola, que utiliza en los ingenios azucareros, que utiliza esta mano de obra barata, casi de esclavitud, y degrada los salarios de los trabajadores dominicanos. ¿Hay entonces sectores empresariales que no están de acuerdo en que se solucione el problema de los haitianos en la República Dominicana? Que se benefician de la situación de irregularidad, de la falta de derechos, de la falta de papeles. Lo mismo el gobierno dominicano, el Estado. En la mayoría de las construcciones del Estado están llenas de mano de obra haitiana. En los ingenios también, lo poco que todavía el Estado controla. Ahora, desde el punto de vista social, hay una realidad que se está viviendo. El dominicano, como usted dice, se sensibiliza con el tema. ¿Qué políticas sociales deben implementarse, sociales y además económicas, para poder que exista además una convivencia cómoda entre los haitianos que se encuentran en el país y los dominicanos? Ahora,
como pueblo, en los barrios, en los batelles, en los campos, en las comunidades, hay una convivencia pacífica entre los dominicanos y los haitianos pobres, humildes, trabajadores. Es más bien, muchos dominicanos de clase media tienen en su casa trabajadoras y trabajadores haitianos. Los vigilantes en los parqueos, los vigilantes en los edificios, en los condominios de clase media y alta, son haitianos que trabajan por salario miserable sin seguridad social. Ahora, pero también es cierto que en los hospitales, por ejemplo, de la frontera, la dominicana se está viendo afectada por la presencia mayoritaria de mujeres parturientas haitianas que están copando los hospitales ubicados en esta línea limítrofe, por ejemplo. Sí, pero esas mismas mujeres son las que trabajan, o sus esposos, sus compañeros, son los que trabajan en las plantaciones agrícolas de la frontera, son los que desarrollan el comercio que beneficia a sectores industriales dominicanos. ¿Verdad? Que no pueden ser buenos para una cosa, laborar, generar plusvalía y no tener servicio. El equilibrio, profesor, porque se nos acabó el tiempo, ¿cuál es? Que el Estado garantice derechos a la migración, una migración regular, que también el sector privado garantice derechos, que garanticen unos salarios también adecuados a los dominicanos para que esos trabajos que tienen que hacer los inmigrantes en condiciones de semi-esclavitud lo hagamos los dominicanos. Bien. También. Muchas gracias. Profesor, agradecida por su presencia hoy en Noticias Telemicro. Era el profesor Pastor de la Rosa. Nosotros de inmediato vamos a salir de nuestro país y revisamos las informaciones internacionales de la mano de nuestro compañero Junior Trinidad. Junior, muy buenas noches. Gracias, Elianta. Buenas noches. El recién condenado a 9 años y medio por corrupción en Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que se defenderá de los hechos, pero sobre todo buscará una postulación presidencial para el 2018. Con esta información iniciamos aquí el bloque de las internacionales. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 9 años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero, dijo estar dispuesto a demostrar su inocencia y en la mayor disposición de ser candidato presidencial de cara a las elecciones generales del 2018. El expresidente del Perú, Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia, fueron enviados a la cárcel a cumplir 1 año y medio como prisión preventiva, acusados de lavado de activos y haber recibido dinero de la empresa constructora Odebrecht. Este es el segundo exmandatario latinoamericano detenido por casos de corrupción. Seguimos en Brasil, donde una comisión parlamentaria recomendó este jueves archivar la denuncia de corrupción que podría costar el cargo al presidente brasileño Michel Temer, aunque el informe debe ser votado aún en el plenario de la Cámara de Diputados. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendió la aplicación del Acuerdo de París contra el cambio climático, mientras que su homólogo, el de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que algo podría ocurrir respecto a la posición estadounidense sobre ese asunto. En Nueva York, un hombre fue acusado de estrangular a su abuela de 95 años en la casa rural del norte del estado donde vivían ambos. La comisaría del condado de Washington dijo que Kevin Conyega, de 50 años, fue acusado de homicidio simple por la muerte de Leona Dwight. El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, desde 1977 hasta 1981, se encuentra bajo observación tras ser hospitalizado, luego de colapsar mientras ayudaba a construir una casa en Canadá con una organización. Haití anunció planes de reinstalar sus fuerzas armadas para enfrentar desastres naturales y contrabando, pero surgen temores de que los militares retomen la ola delictiva o sean usados como arma de represión política 2 décadas después de la disolución del ejército. El 18, un trancazo general nacional sin retorno. Hora cero. La consulta popular se hará con dignidad. Estaremos en la calle defendiendo al pueblo. No queremos este narcogobierno, esta corrupción. Y finalmente el inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Oscar Pérez, quien sobrevoló el helicóptero en Miraflores,
y en el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela reapareció este jueves en la denominada Marcha Nocturna por los Caídos convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. El inspector llegó a la Plaza Altamira en una motocicleta, habló con unos reporteros y se retiró del lugar. Bien, el inspector, quien se burló de los cuerpos de seguridad, llegó en una motocicleta, habló con reporteros y posteriormente se marchó. Con esta información finalizamos aquí el bloque de las internacionales. Luego de los comerciales les contamos qué pasó con uno de los acusados de matar a 2 policías. Al regreso le vamos a explicar de forma sencilla qué es el Bitcoin, eso de lo que tanto usted escucha hablar. Puede operar en la República Dominicana, es el futuro de los pagos electrónicos a través de Internet. Hacemos un análisis que usted no debe perderse después de la pausa. Sepa por qué liberaron al acusado de matar a Daisy Yapol. Al regreso, entérese acerca de los principales favoritos en los premios en el béisbol de las Grandes Ligas.